11:40, revisamos todo lo que tiene que ver con respecto a este veredicto del lunes contra el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez. Vamos a revisarlo con el abogado y profesor en Ciencias Políticas desde Colombia, Andrés Castro. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Trina, y un saludo a su amable audiencia. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, primero entender un poco sobre lo que son estos cargos, entendiendo que primero fue absuelto de uno de 3 cargos, los otros 2 son soborno en actuación penal y fraude procesal, y por supuesto entender un poco más sobre estos cargos, casos a nivel jurídico, judicial, además entendiendo esta batalla legal que tiene más de 10 años, que por supuesto es histórico y también muy complejo, ¿no?, en Colombia. Trina, para su audiencia, lleva más de 13 años la investigación. Esto arranca por allá en el año 2012 con una denuncia que interpone el senador Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, quien como congresista visitaba cárceles y en ese momento Uribe lo denuncia porque considera que están buscando vincularlo a él y a su hermano con el tema de la formación o conformación de grupos paramilitares. En ese momento, como son 2 congresistas, esto tiene un fuero donde los investiga la Corte Suprema de Justicia, y al final de esa indagación lo que establece la Corte es que Iván Cepeda, como defensor de derechos humanos, estaba haciendo su labor humanitaria en las cárceles, no solo en Colombia, sino por ejemplo en Estados Unidos, en compañía de otros congresistas. Todo esto con el fin de establecer verdad, justicia, reparación en condiciones de no repetición. Lo que ocurre es que la Corte establece que en efecto de todas esas investigaciones hay lugar a investigar a Álvaro Uribe, y en ese momento entonces como que se voltea el tema y a partir de allí entonces inicia un proceso contra el expresidente y en ese momento senador Álvaro Uribe. Le voy a dar unos datos para que vea un poco la dificultad que ha tenido este proceso tan complejo y tan largo. Se han realizado más de 67 audiencias, se han recibido testimonios de 96 testigos. El proceso penal, estamos hablando ya en etapa de juicios, ha durado 7 años, y desde la audiencia de acusación, es decir, ya cuando se le formulan cargos, y usted los mencionó, de soborno y de fraude procesal, han pasado 14 meses. En la etapa del juicio ha durado 6 meses, es decir, todo este año 2025, y este juicio ha sido transmitido por distintos medios de comunicación. Hay medios nacionales, internacionales, a través del YouTube, en fin. Y ayer, por ejemplo, fueron 56 medios de comunicación que transmitieron en vivo la audiencia ya donde se dio a conocer el fallo. Esto quiere decir pues que tiene una complejidad muy grande este proceso, y lo que emitió ayer la juez Sandra Heredia es un fallo condenatorio que hace responsable a Álvaro Uribe como determinador de 3 sobornos en actuación penal y 2 fraudes procesales. Hay otro soborno que fue descartado y que estaba dentro de la acusación que formuló la fiscalía. ¿Qué sigue en este caso? El próximo viernes, el 1 de agosto, ya se dará lectura, no integral, porque el fallo tiene más de 1000 páginas, pero sí de la parte resolutiva de la condena al expresidente Álvaro Uribe, y ahí habrá una discusión, a mi modo de ver, sobre si esa condena se puede cumplir en una detención domiciliaria en razón
de su condición, de la edad, en fin, de muchas circunstancias. Obviamente ya los abogados defensores de Álvaro Uribe han anunciado que van a interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial que resuelve esto hasta el 16 de octubre. O sea, en 3 meses tiene que estar resuelto, si no el caso prescribe. O sea, la acción penal prescribiría. Y finalmente, si se confirma el fallo o se revoca, las partes podrían acudir a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es lo que procederá de aquí en adelante y no olvidemos que también el presidente Uribe podría acudir a una acción constitucional que es un recurso de amparo que en Colombia denominamos la acción de tutela, porque él consideraría que se han vulnerado derechos fundamentales que la Constitución Política de Colombia ampara. Y eso tiene que ver mucho con haber tenido en cuenta algunos elementos probatorios que no era claro que hubieran que acogerse. Por ejemplo, el tema de las interceptaciones que se hicieron a Uribe con base en una orden de la Corte Suprema, pero que erróneamente iban dirigidas a otro sindicado, a un congresista, pero no al presidente Uribe. Y de esas interceptaciones prácticamente ahí está basado todo el nudo de este proceso, porque son conversaciones que él sostiene con Diego Cadena, el abogado que llevaba este caso y que estaba buscando acercamientos con testigos en las cárceles para buscar modificar las declaraciones, los testimonios que se rindieron. Entonces, eso desde el punto de vista jurídico es lo que hay. Sé que es complejo, que es difícil, pero le voy a decir, esto es como si estuviéramos en un partido de fútbol y si hubiera jugado el primer tiempo y va perdiendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, hablando de esto que lo menciona así como un partido, pues el año que viene se celebran elecciones presidenciales en Colombia. Entonces a uno le surge la pregunta, ¿qué va a hacer la derecha en Colombia? Si va a defender, digamos, narrativamente, por supuesto, a nivel de campaña a Álvaro Uribe en medio de este caso, o si por otro lado podría desligarse para preparar el terreno para estas elecciones. Ese elemento político me parece importante porque obviamente esto tiene un contenido político de mucha carga, de mucha profundidad. ¿Qué va a pasar o qué avisora uno de esta decisión que ha tomado la juez Sandra Heredia en primera instancia? Es que hay una dispersión enorme de candidatos a la presidencia, al proceso electoral que se avecina el año entrante para el mes de mayo. Hay más de 70 candidatos. Todos estos, pongámoslos en el centro, en la derecha y la extrema derecha. Pero algo que no podemos olvidar es que en este caso una de las víctimas es el senador Iván Cepeda, que es del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. Iván Cepeda se concentró en atender este proceso, en su labor como congresista, y inclusive ha tenido varios tratamientos porque ha sido afectado por el cáncer. Entonces, él está concentrado en eso. Pero es muy probable que con esta decisión de primera instancia, en este proceso, surja como candidato de Gustavo Petro. Gustavo Petro no ha dado señales de quién es su candidato. Hay muchos que están también en la palestra, pero este podría surgir y podría ser algo como denominamos en política un outsider, ¿sí? Un tercero que surge de ahí. ¿Qué le espera a la derecha?
seguramente una solidaridad muy grande. Esto va a ser algo que en las calles va a dar lugar a manifestaciones, a situaciones de apoyo, de rechazo a la decisión, es decir, a darle un alcance político que a mi modo de ver no debería tener ese fallo, pero obviamente en la coyuntura preelectoral en la que estamos, pues eso seguramente es lo que va a suceder. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos hoy. Bueno, muy atentos a lo que suceda a partir de ahora con este caso. Con mucho gusto, Trina, y siempre a la orden para Globovisión. Andrés Castro, abogado y profesor en Ciencias Políticas desde Colombia, nos acompañó hoy en Noticias Globovisión Internacionales, @internacionales_GB. Ya regresamos con más.